Buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con el seminario de investigación. En esta ocasión veremos como título las diferencias en el fortalecimiento muscular realizado mediante la prerehabilitación tradicional y con el uso de NOR en pacientes de 50 a 70 años de edad, sometidos a cirugía de cadera electiva 3 meses previos a la cirugía. Presenta Dr. Igor Salvador Puga Parra, un servidor, y vamos a analizar el tema. Bueno, vamos a tener que el LUMAC NORM es un sistema comercial que ofrece pruebas y protocolos para múltiples articulaciones, incluyendo cadera, además de modos de resistencia, facilitando la estandarización del ejercicio y la recolección de datos cuantitativos gracias a sus análisis y programación. El reemplazo total de cadera, pues como sabemos, es una intervención quirúrgica realizada con la finalidad de mejorar la calidad de vida del paciente. Esto pues va a requerir después una rehabilitación intensa y bien planificada para restaurar la fuerza muscular y la funcionalidad. Dentro de la literatura científica, se ha demostrado que el ejercicio isocinético aplicado con el uso de herramientas como el LUMAC-NORM ofrece ventajas significativas en la recuperación postoperatoria. En este caso, les pongo la imagen de lo que es el LUMAC-NORM. Para los que no la conocían, es un equipo demasiado completo, el cual pues, nos va a permitir hacer diferentes valoraciones, como ya lo habíamos comentado. En estudios recientes se han evidenciado que los ejercicios isocinéticos tienen la capacidad de mejorar lo que es el torque muscular, la estabilidad pélvica y la eficacia al realizar la marcha. El LUMAC NORM como herramienta en el entrenamiento cinético nos va a permitir una evaluación precisa y un entrenamiento personalizado, lo que lo convierte en una herramienta ideal para la rehabilitación de pacientes que son sometidos a cirugía. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis muestran que los programas de prerehabilitación en artroplastia de cadera y rodilla mejoran la fuerza y función preoperatoria y por consecuente esto puede reducir la estancia hospitalaria. No obstante, como hay mucha heterogeneidad de intervenciones, pues esto hace que se presente limitación en la evidencia respecto a los beneficios posoperatorios a largo plazo. Bueno, haciendo un poquito el planteamiento del problema, vamos a tener que la artroplastia total de cadera tiene como finalidad el aliviar el dolor y restaurar la función en pacientes que presenten artrosis o daño articular avanzado en la cadera. Posterior a la intervención pueden existir pérdida de fuerza muscular, alteraciones del patrón de la marcha y disminución en la función de las actividades de la vida diaria. Con el objetivo de evitar esto, la rehabilitación dirigida a la ganancia de fuerza muscular va a ser el objetivo central para mejorar resultados funcionales y en la calidad de vida. Recordemos que los grupos musculares que son importantes en la función de la cadera pues van a incluir lo que son aductores, extensores, flexores y también los músculos que están implicados en la rotación. Todo esto es importante tomarlo en cuenta, ya que la debilidad de los abductores se va a asociar principalmente con alteraciones en la marcha, también una menor estabilidad, y lo cual va a influir directamente en la función postoperatoria de la cadera. Pero, ¿por qué la relevancia de aplicar protocolos de isocinesia en el postoperatorio? Por la razón de que antes de la cirugía, la atrofia por desuso y el dolor reducen también la fuerza. Después de la cirugía, aunque el dolor disminuya, la restauración completa de la fuerza puede ser incompleta. Dentro de los estudios que se han realizado con el uso de herramientas isocinéticas, se ha visto que el entrenamiento debe planificarse en 3 fases: pre-rehabilitación, fase posoperatoria temprana y una fase posoperatoria tardía, ajustando aquí la intensidad y el volumen según la etapa del proceso. Los dinamómetros isocinéticos nos van a permitir controlar la velocidad angular y medir también parámetros como lo que es el pico de torque, trabajo total y potencia. La herramienta UMAC NORM ofrece protocolos ya estandarizados para la evaluación y el entrenamiento muscular, lo que nos va a permitir tanto la cuantificación objetiva del proceso como la personalización del entrenamiento para cada individuo. Es importante mencionar que la función del entrenamiento isocinético es generar adaptaciones neurales tempranas, seguida de una hipertrofia muscular consecuente a un entrenamiento progresivo. Además, mejora la potencia y el control motor, los cuales pues, van a ser fundamentales para recuperar a nuestro paciente en la cuestión funcional. Se estima que se realizan más de 1 millón de reemplazos articulares totales de cadera al año, estos en total en el mundo. En algunos países de la OCDE la tasa promedio de reemplazo de cadera fue
de 172 por cada 100.000 personas. Eso obteniendo datos del año 2021. Respecto a Latinoamérica, pues hay menos datos específicos y sistematizados comparados con Europa o Norteamérica, pero hubo un estudio en América Latina que examinó la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes antes y después de una artroplastia total de cadera, encontrando que quienes ya se habían sometido a la cirugía tenían puntuaciones significativamente mejores. En México, existe información sobre lo que son las fracturas de cadera, que nos muestran un aumento del número de casos con el envejecimiento poblacional. En cuanto a recuperación o resultados funcionales específicos en México, un estudio sobre la calidad de vida tras las fracturas de cadera en Ciudad de México mostró que la edad influye en la recuperación y en los procesos funcionales, pero no se centró en lo que era la artroplastía. La carga de la artrosis y de las fracturas de cadera crece, lo cual implica un aumento de la demanda de artroplastía total de cadera, pero los estudios regionales sobre recuperación postoperatoria y utilización de estos aún son escasos. La evidencia también sugiere que hay programas de prerehabilitación realizado por 4 a 8 semanas, con sesiones de 2 a 3 veces por semana en el cual se incluyan ejercicios de abducción, extensión, flexión de cadera en modo isocinético a diferentes velocidades, y esto puede incrementar significativamente la fuerza muscular preoperatoria. Los programas a implementar precisamente deben ser supervisados por fisioterapeutas por el uso de la herramienta y médicos en rehabilitación capacitados, los cuales deben de adaptarse al estado clínico del paciente para evitar movimientos fuera de rango que sean inseguros o excesos que provoquen dolor agudo. Viendo la justificación, tenemos que la necesidad de protocolos clínicos estandarizados que integren tecnología isocinética en la rehabilitación de cadera es evidente. Por ello, este protocolo de investigación se propone evaluar la efectividad del fortalecimiento muscular mediante un MACNOR en pacientes que serán sometidos a reemplazo articular de cadera, comparando sus resultados con métodos convencionales o tradicionales de pre-rehabilitación. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis que se han realizado muestran que los programas de rehabilitación en artroplastia de cadera y rodilla mejoran fuerza y función preoperatoria. Estos van a reducir la estancia hospitalaria, pero como ya habíamos dicho también, la heterogeneidad de intervenciones hace que se presente limitación en la evidencia respecto a los beneficios posoperatorios a largo plazo. En las búsquedas realizadas se encontró muy pocos resultados orientados a esta investigación planteada. En algunas tesis revisadas en base de datos se encontraron artículos similares, pero tenían factores asociados que no eran específicos como los planteados en este protocolo. De la misma manera, creo que es factible, ya que el protocolo se puede aplicar en pacientes de 50 a 70 años con indicación de cirugía electiva de cadera, el cual es un grupo accesible en hospitales ortopédicos, además que la prerehabilitación tradicional y con un MACNORM, que son los equipos de isocinesia, son aplicables si se cuenta con el equipo, lo cual sí se aplica a esta unidad de rehabilitación. Si aplicamos el acrónimo FINER para explicar la justificación, obtenemos el siguiente análisis de cada uno de sus elementos. ¿Es factible? Sí, ya que pacientes de 50 a 70 años con indicación de cirugía electiva de cadera es un grupo accesible en hospitales ortopédicos, como ya lo habíamos comentado. Además, como ya lo dijimos también, la rehabilitación tradicional y con un MACNORM son aplicables si se cuenta con el equipo. Interesante también porque puede significar una mejor recuperación posoperatoria para los pacientes, además de aportar evidencia sobre tecnología isocinética versus la rehabilitación tradicional, y se pudiera correlacionar el uso de prerehabilitación para mejorar resultados quirúrgicos. Novedoso también, ya que hay poca evidencia donde se comparen programas tradicionales contra UMAC-NORM en pre-rehabilitación quirúrgica. En la realización de mi búsqueda no encontré ningún artículo que hablara sobre esta comparación totalmente puntual en pacientes sometidos a cirugía de cadera electiva. Aunque sí había algunos similares, no estaba esta cuestión de la pre-rehabilitación quirúrgica y comparar estos dos tipos de programas, tanto el tradicional como el uso del UMAC-NORM. ¿Es ética? Sí, porque se presentan intervenciones de bajo riesgo, donde tal vez el único problema sería que algunos de los pacientes sintieran dolor leve a moderado durante la aplicación del protocolo, pero lo cual no pone en peligro su integridad, seguridad o su vida, además de requerir consentimientos informados y garantizar equidad mediante el uso del programa de rehabilitación tradicional al grupo control.
Relevante también, ya que clínicamente se puede mejorar la fuerza muscular y obtener una mejor recuperación posoperatoria, con el potencial de una reducción de complicaciones, estancias y costos, además de abrir las puertas a más estudios de investigación de las tecnologías isocinéticas, por lo que aporta relevancia clínica y científica al campo de estudio. Dejando la pregunta de investigación, sería el fortalecimiento muscular realizado mediante prerehabilitación tradicional y prerehabilitación con el uso de EUMAC-NORM presentará diferencias en pacientes de 50 a 70 años de edad que serán sometidos a cirugía de cadera electiva usando un programa de prerehabilitación 3 meses previos a la cirugía. Para esto, analizando nuestro acrónimo PICOT, vamos a ver que dentro de los pacientes o el problema tenemos que son pacientes de 50 a 70 años sometidos a cirugía de cadera electiva. ¿Cuál sería nuestra intervención? Pues la comparación del fortalecimiento pre-rehabilitación tradicional y con el uso de NOR. La comparación o el control, pues se va a hacer la comparación, como ya lo habíamos comentado, del uso del programa de rehabilitación tradicional y el uso del equipo NOR. ¿Qué desenlace pues, esperamos? Pues espera encontrar mejores resultados en los pacientes que serán sometidos a la terapia con el uso del LUMAC-NORM a programas de rehabilitación tradicional. Y el tiempo en el que se espera que ocurra este desenlace pues sería de 4 a 12 semanas. Así, nuestras hipótesis quedarían formuladas de esta manera. Nuestra hipótesis es que sí existen diferencias en el fortalecimiento muscular realizado mediante prerehabilitación tradicional y prerehabilitación con el uso de UMAC-NOR en los pacientes de 50 a 70 años de edad, que van a ser sometidos a cirugía de cadera electiva usando un programa de rehabilitación 3 meses previo a la cirugía. Nuestra hipótesis nula quedaría de la siguiente manera, que no existen diferencias en el fortalecimiento muscular realizado mediante la prerehabilitación tradicional y la prerehabilitación con el uso de UMAC-NORM en pacientes de 50 a 70 años de edad que serán sometidos a cirugía de cadera electiva usando un programa de prerehabilitación 3 meses previos a la cirugía. Con esto, nuestros objetivos va a ser el general comparar la eficacia de la prerehabilitación tradicional frente a la prerehabilitación con el uso del equipo UMAC-NORM, incorporando parámetros de seguridad y tolerancia al dolor en pacientes que tengan de 50 a 70 años con artrosis de cadera y que serán sometidos a cirugía electiva. Nuestros objetivos específicos en este caso será comparar la eficacia mediante la prueba de fuerza de la prerehabilitación tradicional frente a la prerehabilitación con el uso del equipo UMAC-NORM, verificar la eficacia de la prehabilitación con el uso del equipo UMAC-NORM en pacientes de 50 a 70 años con artrosis de cadera que serán sometidos a cirugía electiva y otro objetivo sería crear un programa de ejercicios de prerehabilitación con la finalidad de obtener una recuperación posoperatoria con mejores resultados, ya yéndonos hacia el lado de si se utiliza mejores resultados con el LUMAC-NORM o con la prerehabilitación tradicional. Entonces vamos a tener que el diseño de este estudio va a ser un diseño por el tipo de intervención, sería observacional, por el tipo de análisis, un estudio analítico, y por el número de veces que se mide la variable de desenlace, pues sería longitudinal. Por el momento en el que ocurre la variable de desenlace, pues sería un prospectivo. Entonces, el sitio para realizar este eh, protocolo sería el Servicio de Rehabilitación de la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte de la UMAE, Dr. Victorio de la Fuente Narváez, en Ciudad de México. Se plantea utilizar el periodo del año 2027 al 2028 para la aplicación y ejecución de este protocolo. Y respecto al material, pues se encuentra con el material. El investigador principal, en este caso un servidor, el coordinador de estudio, aún por asignarse, 1 a 2 fisioterapeutas entrenados en el manejo de UMAC-NORM y en rehabilitación de cadera, lo cual también es fácilmente concebible allí en la unidad. Entonces se cuenta con el material necesario. Respecto a la metodología, para la recolección de datos vamos a tener
que pues durante el inicio del estudio se va a definir la población elegible. Recordemos que solo nos interesan en este caso pacientes de edad de 50 a 70 años, los cuales se encuentren programados para cirugía de cadera electiva y tengan la capacidad para realizar prerehabilitación, por lo cual se va a aplicar criterios de exclusión e inclusión para este protocolo. Con la identificación de estos sujetos aptos se hará el reclutamiento de participantes, a los cuales se les explicará el estudio y si desean participar se continuará con la firma del consentimiento informado, se realizará de manera aleatoria la asignación a grupos, ya sea para prerehabilitación tradicional o prerehabilitación UMAC-NORM, y durante ese proceso se llevará a cabo un registro de variables basales como fuerza muscular inicial, la edad, el sexo, si alguno presenta comorbilidades y el nivel basal de actividad física. Continuando con el siguiente paso, va a ser la implementación del programa de prerehabilitación, el cual se plantea que sea durante 3 meses. Durante ese proceso se va a hacer el registro de adherencia, el porcentaje de asistencia que presenten los pacientes y un registro de incidentes, por ejemplo, puede ser dolor durante el ejercicio y se pretende, durante la asistencia a las rutinas de ejercicio, realizar mediciones de fuerza muscular de manera mensual, siempre tratando de que sea la misma herramienta y el evaluador. Hacer una medición final de fuerza muscular posterior a 3 meses con el uso de la dinamometría que tiene el UMAC-NORM y se van a registrar cambios. Estos se irán a un registro y a una organización de datos que va a ser nuestra hoja de recolección y nuestra base digital para realizar una codificación de variables y así tener la información en preparación para el análisis estadístico y así poner fin al proceso de recolección de datos. Aquí también les agregué un diagrama en el cual se explican lo que ya ahorita comentamos, no voy a tener mucho para no hacer tiempo de más, pero lo que sí vamos a analizar es nuestros criterios de selección. Para la inclusión, en el caso de los pacientes que van a entrar a nuestro grupo de uso de UMAC-NORM, serían pacientes que van a ser sometidos a cirugía de cadera electiva, que tengan entre 50 a 70 años, que sean atendidos en el AUMAE, Dr. Victorio de la Fuente Narváez, y que presenten bajos niveles de dolor, esto con el fin de que toleren la prerehabilitación, y pacientes que tengan interés en realizar protocolo con el ejercicio isocinético. En el caso de la no inclusión o de los criterios de exclusión para estos pacientes, sería pacientes con alto dolor por coxoartrosis, pacientes con deficiencias mentales o capacidades diferentes que no sean compatibles con seguir órdenes y programas de ejercicio, pacientes ajenos a la UMAE, y en el caso de nuestro grupo control, que si bien recordamos va a ser el que va a ser sometido al programa de prerehabilitación tradicional, serían pacientes que sean sometidos a cirugía de cadera electiva, pacientes que tengan entre 50 a 70 años, que sean atendidos en el OMAE, pacientes que presenten bajos niveles de dolor y pacientes que tengan interés en realizar el protocolo como grupo de control con la rehabilitación tradicional. La otra del criterio de exclusión para este grupo control serían pacientes con alto dolor por coxartrosis, pacientes con deficiencias mentales o capacidades diferentes que no sean compatibles con seguir órdenes y el programa de ejercicio, y pacientes ajenos a la UMAE. Respecto a los métodos, la técnica de muestreo, vamos a hacer que va a ser un muestreo probabilístico aleatorio simple. El cálculo del tamaño de la muestra, en este caso se estimaron 23 pacientes por grupo, y si consideramos que el 10 al 15% de pérdida por seguimiento, sería recomendable pues incluir aproximadamente 26 pacientes por grupo, dando un total de 52 pacientes totales para realizar el estudio, y en este caso se decidió aplicar la fórmula de comparación de medias de dos grupos independientes o fórmula de Cohen. Como se hizo, se tomó en cuenta el tipo de diseño del estudio, que iba a ser un comparativo de corte, la variable dependiente, que iba a ser la fuerza muscular, la comparación, que era la media de fuerza entre dos grupos después de 3 meses, nuestro nivel de significancia y nuestro poder estadístico. La diferencia mínima clínicamente relevante, que en este caso sería delta, serían 5 gramos, 5 kilogramos, perdón, que es el supuesto razonable en fuerza muscular para la cadera. Y la desviación estándar, en el caso de la fuerza muscular, pues se quedó como 6 kilogramos,
Esto basado en la literatura de los estudios de prerehabilitación. Entonces, aplicando nuestra fórmula, vamos a tener que nos da el total de 52 pacientes para este protocolo de estudio. Ahora sí, ¿cuáles serían nuestras variables? Vamos a tener dentro de las variables el tipo de prerehabilitación, el fortalecimiento muscular, la funcionalidad física y el tiempo de recuperación postoperatoria. Todas, les digo, van a estar involucradas con el uso de lo que es, principalmente, por ejemplo, en el caso del tipo de rehabilitación, pues vamos a comparar el tradicional contra el LUMAC Norm. En el caso del fortalecimiento muscular, pues vamos a tener medidas que se pueden tomar tanto en newtons, kilogramos o en escalas funcionales. La funcionalidad física, que también la podemos medir como una escala, en el caso de escalas como el tipo WOMAC, y tiempos de recuperación postoperatoria, que estos serían días hasta alcanzar criterios funcionales. También otras variables que vamos a tomar en cuenta sería el IMC en caso de algunos pacientes, comorbilidades, el nivel funcional basal, que en este caso pues es el estado de desempeño físico antes del inicio del programa de rehabilitación, la adherencia que tengan al programa, el tiempo de medición. Nos referimos al momento en que se realizará la evaluación de las variables, o sea que sea tanto preintervención como postintervención para ver si existe esa mejoría significativa, y la fecha de cirugía. ¿Para qué? Para que también tener un análisis longitudinal y ver cómo se va desarrollando este protocolo. Las complicaciones postoperatorias principalmente pues van a ser eventos adversos que ocurren tras la cirugía y afectan el proceso de recuperación. Entonces aquí nada más simplemente ver si algún paciente los presenta o no. La edad, pues vamos a tomarlo como variable también porque vamos a tener a lo mejor un universo grande por los rangos de edad que tenemos, y el sexo también, porque acuérdense que hay veces que varía en la cuestión masculino-femenino las condiciones biológicas que se presentan durante lo que es la coxoartrosis y también el posterior reemplazo de la articulación de la cadera. En el caso del análisis estadístico, vamos a utilizar el test de TED-Student para muestras independientes con la finalidad de comparar la diferencia media entre el cambio de fuerza, al final y el inicial, el grupo de prerehabilitación con programa tradicional contra el grupo de prerehabilitación con el uso del Lumagnor, ya que parece ser la más útil por ser una prueba que se puede utilizar cuando los valores de los datos son independientes, son elegidos aleatoriamente de dos poblaciones normales, y los dos grupos independientes pues tienen variancias iguales. Dentro de las consideraciones éticas, pues vamos a ver que, como ya lo hemos visto y siempre lo mencionamos, el presente trabajo de investigación pues se va a llevar a cabo en la unidad de medicina física y pues va a estar sometido al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, y que se encuentra vigente actualmente en el territorio de los Estados Unidos mexicanos. También vamos a tener que se va a aplicar los códigos internacionales de ética, como la Declaración de Helsinki, los principios éticos para las investigaciones médicas en humanos. Vamos a tener también que este protocolo será sometido a las diferentes asociaciones y códigos internacionales que ya se han descrito para la regulación de la investigación. También el presente trabajo se va a presentar ante el Comité de Investigación en Salud y ante el Comité de Ética en Investigación de esta UMAE, para que sea sometido a su revisión y se evalúe y dictamine. A lo mismo que el estudio, pues esperamos que se espera que cumpla con los principios recomendados por la Declaración de Helsinki, como ya lo habíamos dicho, el programa de buenas prácticas clínicas y normatividad institucional en materia de investigación del IMSS, y también vamos a tratar de cubrir los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía para los pacientes que decidan participar. Acorde a las pautas del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación, pues vamos a tener que esta investigación, este protocolo, está dentro de lo que es el riesgo mínimo. Por lo anterior, cada paciente, de todos modos, se requerirá de su carta de consentimiento informado, y la información obtenida será con fines de investigación, así como los datos de los pacientes no se harán públicos en ningún medio físico o electrónico. Esto sería todo por mi parte. Espero les haya gustado el análisis de este protocolo. Vamos a ver si en los próximos días
es un protocolo que es viable para su aplicación. Muchas gracias y que pasen una excelente noche.